Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Buenos días, hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de llevar tu palabra. Gracias por los hermanos que han podido llegar, Señor. Prepara sus corazones, como siempre me lo preparaste a mí, Padre, al momento de hacer este mensaje, Señor, y que siempre seas tú y solo tú glorificado. Pon siempre las palabras adecuadas en mi boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos desarrollando el capítulo por capítulo el libro de Primera de Juan. Hoy nos corresponde el versículo 13 al 21 del capítulo 4 de Primera de Juan, la segunda parte del mensaje titulado Amor Verdadero. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? Algo muy importante, solamente 3 cosas, pero demasiadas profundas. 1, el que es de Dios ama. ¿Y qué pasa si no tienes a Dios? No amas. Así de simple. Amamos es porque tenemos a Dios. No amamos, no tenemos a Dios. Por eso que como iglesia de Cristo nos amamos cualquiera que sea la circunstancia que nos encontremos. Otra cosa importante, hermanos, ¿cuál es la esencia, la consistencia del verdadero amor? El que yo decía la semana pasada, te amo. Estas emociones, esa es la consistencia, el corazoncito, los peluches, nada de eso. La consistencia es de que Él nos amó primero y envió a su Hijo en rescate de la humanidad. Usted y yo somos rescatados porque reconocimos a Cristo como Salvador y por ende entonces amamos. Por eso que el Señor dice, Él produce el querer como el hacer. Si yo no hago y no me sale hacerlo, es porque Cristo no está conmigo. Lo que somos es por la gracia de Dios y punto. Y algo muy importante en el tercer lugar que aprendimos la semana pasada es que a Dios nadie lo ha visto. Hubo un ejemplo que vimos en la palabra del Señor y solamente vio las espaldas y ese hombre casi se muere. Pero usted y yo, al tener al Hijo de Dios en nuestro corazón, ¿se acuerdan que decía Jesús? Si tú me has visto al Padre. Si tú haces lo que yo te digo, estás haciéndole caso al Padre. Así que por ende tenemos a ese Dios verdadero viviendo en nosotros y sabemos cuál es su voluntad, que es siempre agradable y perfecta. ¿Qué pasa? En esta segunda parte, hermanos, que va del versículo 13 al 21, el apóstol Juan empieza a detallar más y más del amor, pero ahora le da un efecto doctrinal puro. Porque, hermanos, recuerden que es muy fácil para nosotros como creyentes, y si eres nuevo creyente, una palabra bonita, una alabanza que te saque las lágrimas y tú dices, ahí estaba el Señor. Pero en la primera problema, saliendo de aquí te chocan. ¿Qué pasó aquí? Ya sales todo bravo. El Señor no es por emociones, es por fundamento. Y Juan empieza aquí hablando del amor doctrinalmente, qué es lo que significa. ¿Y qué vamos a aprender aquí, hermanos? 1, que el creyente es hijo y Él es nuestro Padre. Pastor, pero eso ya yo lo sé. Es facilito. ¿Cómo usted va a decir que vamos a aprender que el creyente es hijo y Él es nuestro Padre? Hermanos, es lo que más se pone en tela de duda. Es lo que más se pone en tela de duda. Cuidado. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Pasa algo y te quedas. Ponemos en tela de duda que yo soy hijo de Dios y que Él es mi papá. Y lo vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender también? El creyente es sellado por el Espíritu Santo. Y ese sello que el Señor nos da es que somos de su propiedad. Si no tienes el sello, no eres propiedad del Señor. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no eres hijo de Dios. Y algo lindo también aquí es que el creyente no tiene temor de los juicios de condenación. ¿Cómo hemos aprendido, hermano, a lo largo de todos estos capítulos? Y lo estamos aprendiendo también en escuela dominical. Hermano, si yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué pasa? Tengo vida eterna. ¿Y qué dice Juan 3, después del 16? Que no lo sabemos.
Y cuando el mundo rechaza, ya está condenado. No es que será condenado. Así que el Señor nos quita la condena ya en estos momentos como hijos de Dios y tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos consuelo. Y no tenemos que tener miedo del juicio. Se predica más del diablo que de Cristo. Se predica más de lo que viene después del COVID, del reseteo mundial, del 666, de que se quita la plata. Todo es digital, el control, un solo gobierno. Y empezamos a predicar de eso, y te llena eso las redes sociales, el WhatsApp. ¿Dónde está la Biblia? Se pierde las perspectivas. Así que hermano, usted y yo no tenemos que tener miedo de un juicio, porque ya el Señor lo absorbió por medio de su sangre preciosa. Y eso es lo que nos vamos a aprender en estos pequeños versículos para finalizar este capítulo 4. Entramos en materia, hermanos. Vámonos al versículo 13. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Hermanos, si tienes tu Biblia allí, subraya esa palabra. Permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu. Ese Espíritu está con E minúscula o con E mayúscula. Con mayúscula. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Del Espíritu Santo. Y hermanos, si nosotros nos conocemos como hijo de Dios, es porque Él permanece en mí y yo en Él. ¿Y qué lo comprueba? El sello del Espíritu. Palabras claves aquí, hermanos. Permanecer y Espíritu. ¿Qué significa permanecer? Vamos a darle un significado, hermanos, por si de repente no sabes qué significa permanecer. Permanecer significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar. Ahí está. Y se dieron cuenta que dice en Él, Él en. Es así. Si yo soy hijo de Dios, Él es mi papá. Si Él es mi papá, yo soy hijo de Dios. Ahí está. ¿Y qué lo confirma? La sangre preciosa en la cruz del Calvario. Porque Él murió y resucitó. Eso es lo que lo confirma. Así que hermanos, Él permanece en mí. Pero ¿cómo se ora hoy en día? ¿Cómo se ora? ¿Cómo se clama? ¿Qué se predica? Necesitamos el fuego del Señor ahorita mismo. Que venga, que descienda a este lugar. Que me confirme. Señor, todavía yo no he sentido un éxtasis de que tú existes, de que tú eres real. Muéstrame, Señor. Necesito ver ese espíritu. Es triste, hermanos, cuando tú estás empezando las cosas del Señor y alguien se te acerca y te dice, ya fuiste tocado por el Espíritu. Y tú, pero es que el Espíritu ya está en mí porque yo creo en Jesús. No, pero yo sé eso, pero ya te tocó. ¿Dónde dice eso? Hermanos, tú y yo somos hijos de Dios porque confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Así que, hermanos, subrayen esas palabras claves de permanecer y Espíritu Santo. Vamos a buscar versículos bíblicos, hermanos, para que la Biblia hable. Primer versículo, vámonos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 18. Dice así la palabra de Dios, Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Qué dice ahí, hermanos? Para siempre. ¿Por qué está diciendo otro consolador? En ese momento, mi amado Jesús estaba en la tierra. Él tenía que cumplir un ministerio. Cuando iba a morir y resucitar, Él iba a ser subido a los cielos. Y obviamente había algo de nostalgia con los discípulos y todos los que seguían porque decían, ahora que tú te vas, entonces ¿cómo quedamos nosotros? ¿Quedamos huérfanos? Claro que no. ¿Qué dice aquí el Señor? Os conviene que yo me vaya, porque va a venir otro consolador. Versículo 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estarán, ¿dónde, hermano? En vosotros. Ahí está. ¿Por qué yo tengo que orar que descienda?
y se vaya si Él está en mí? Dígame, ¿por qué? ¿Usted reconoció a Cristo como Salvador? Amén. Tienes el Espíritu Santo. ¿Lo contristas? Claro que sí, pero se mantiene en ti, porque Él permanece en nosotros. Porque si, hermanos, si fuera fácil perderlo, siempre lo perderíamos. Y yo creo que sería algo muy frustrante y gravoso vivir una vida de fe así. Analicemos, si el Señor no permaneciera en nosotros, ¿cuántas veces los perderías al día? Pelamos los ojos. Y si son tantas veces que lo perdemos, entonces hagamos lo que dice el apóstol Pablo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No es así. Nunca será así. Y vamos a leer el versículo 18 que dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Usted tiene un papá celestial y siempre será su papá y usted su hijo. Ahí más adelantito, hermanos, capítulo 15, versículo 26. 15, 26. Dice así la palabra del Señor: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí está, hermanos. Otro versículo, vámonos al libro de Romanos, más adelantito, Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Y aquí, hermano, en este punto 13, tranquilamente yo pude haber apuntado por lo menos unos 20 versículos, tranquilamente, y me quedo corto. Pero porque hay que ser prudentes en el tiempo y se le exhorta a ustedes a que lean su Biblia, vamos a dar estos cuantos nada más. Romanos 5, del 1 al 5, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano, ¿estás atribulado? Gloria al Señor, tendrás paciencia. ¿Cuántos tienen prueba hoy? Amén. ¿Cuántos no tienen? Y alza un par de hermanos: no te preocupes, mañana te van a llover las pruebas. Porque no va a llover, y esto nos produce paciencia, madurez espiritual. ¿Tú te imaginas que apenas que aceptas a Cristo no te da ni resfriado? Todo es perfecto. ¿Tú te imaginas cómo seríamos nosotros? ¿No aprendimos hoy en escuela dominical que un grupito supuestamente seguidor del Señor le dice a Juan: rabí, rabí con R mayúscula? Le estaban diciendo que tú eres el... Oye, por ahí hay otro que está bautizando. Juan pudo haber tenido dos opciones aquí. Haber dicho: es que yo no sé qué le pasa. Yo soy el heraldo. Tienen que hacerme caso a mí. Pero él que dijo: hey, ¿qué te pasa? Yo no soy el Cristo. Él es el Cristo. A Él es al que hay que seguir. Y hermanos, estamos en tribulaciones. Amén. Estamos en angustias. Amén. En algún momento vendrán bonanzas. Y amén, los pies sobre tierra. Así que, hermanos, nos va a llover. Bendito sea el Señor cuando nos llueve. Sigamos leyendo, versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y aquí está la clave, hermanos, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿El Espíritu Santo lo tenemos, hermanos, sí o no? Sí, amén. ¿Se va? No se va. Hermano, no se va. Hermanos, dale confianza al Señor. Eso es poner en duda la palabra del Señor. Descansa en Él. Él tiene cuidado de ti y de mí. Y tenemos ese consuelo por medio del Espíritu Santo. Otro versículo, hermanos, Efesios capítulo 1. Generalmente se lee solamente el 13, pero hay que leer el 14 para que el contexto se cierre mejor. Efesios 1:13. Y dice así: en Él también vosotros, habiendo que, hermano, oído
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo está ese Espíritu? Con E mayúscula. ¿Qué el Señor nos da a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Y somos sellados, y dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es arras, hermanos? Garantía. Esa es la garantía, mi Padre Celestial. Así que, hermanos, imagínense lo que nos regala el apóstol Juan solamente en el versículo 13. ¿Qué nos dirá más adelante? Regresemos al texto base, hermanos. Versículo 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí tenemos una ventaja, hermanos. Ustedes saben que el libro de Lucas y Hechos fue escrito por el médico amado Lucas. Fue en un tiempo mucho más adelante y a él le tocó investigar todo. Y lo escribió tan bien, tan detallado, de que cuando tú estudias los evangelios, hermanos, tú quieres tener esencia y más profundidad. Te vas al libro de Lucas y está listo. Pero Juan, el autor de este libro que estamos predicando, estuvo presente todo el tiempo con mi Padre Celestial. A tal punto que cuando estaba en la cruz, él le dice a Juan, hey, ahí está tu madre. Siempre estuvo allí. Siempre fue corriendo al sepulcro. Siempre estuvo allí. Le decían discípulo amado, no era porque él era el consentido, sino el que siempre estaba allí. Siempre van a haber hermanos así, hermanos. Siempre. Lo decimos de broma, oye, tú eres como la Coca-Cola, estás en todas partes. Siempre van a haber hermanos así. Y Juan uno era de estos. Y él que dice aquí en el 14, nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo a salvar el mundo. Y quiero regalarles 2 versículos, y qué casualidad que nos los dice nuestro amado hermano Lucas. Vámonos a Lucas. Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 52. ¿Y qué dice? Y los sacó fuera, o sea, ¿quién? Jesús a sus discípulos. Si ustedes lo quieren confirmar, en el versículo 36 de ese mismo capítulo dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Él está con sus discípulos. Bueno, él los sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, o sea, oró por sus discípulos. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba hasta arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y si nos vamos al librito de Hechos, un poco más adelante, hermanos, Hechos 1, 6 al 9, dice así, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Es lo que usted y yo estamos haciendo hoy en día? Sí. Estamos predicando la palabra de Dios. Mañana un grupo se va a un lugar muy lejano a predicar la palabra de Dios, a tal punto que no van a tener ni señal de celular. Vamos a estar orando por ellos. Estamos predicando la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé hasta dónde ha llegado estos mensajes a través de las redes sociales. No sé hasta dónde han llegado los audios. Estamos predicando, hermanos. Impactemos, porque somos testigos por medio del sello del Espíritu Santo. Si tú te llamas a ser hijo de Dios, entonces compórtate como hijo de Dios. Que no sea un título solamente. Nos llamamos ser cristianos y con los hechos lo negamos. Nunca me cansaré de decirlo, jamás. El testimonio vale más que 1000 palabras. Puedes hablar lo que sea,
Puedes tener hasta un supuesto conocimiento de la palabra del Señor, pero si la usas mal y si tu testimonio es malo, de nada sirve. El testimonio vale más que 1000 palabras. Y cuando el Señor nos dice que fuimos testigos por medio del Espíritu Santo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue que alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Así que aquí está la confirmación del versículo 14 de Juan, que él dice: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Lo vio, lo vivió y lo escribió. Sigamos en materia, hermanos. Versículo 15 al 16. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios, ¿qué dice ahí, hermano? Permanece en él y él en Dios. 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuántas veces ha aparecido la palabra permanecer aquí? 4 veces, hermanos, apareció en el versículo 13, en el versículo 15 y en el versículo 16. ¿Será que Juan nos está mandando a decir algo? ¿Será que el Señor permanece en nosotros? ¿Sí o no? ¿Será que tengo que dudar que soy hijo de Dios? ¿Por qué debo sembrar la duda esa? ¿Por qué? Si el Señor me está diciendo, si tú me confiesas de corazón, eres mío. Si tú me confiesas de corazón, eres sellado. Si tú me confiesas de corazón, te equivocas, pide perdón y te perdono. Si tú me confiesas de corazón, nadie te arrebata de mi mano. ¿Por qué tengo que dudar? En momentos a veces nos sentimos como los salmistas, que en un momento fuerte de tribulación empezamos a clamar al Señor y a orar y vemos todo tan oscuro que pareciera que ahí no estuviera el Señor. Pero cuando tú lees un Salmo 23 y tú dices: Jehová mi pastor, nada me faltará, es porque nada te va a faltar. Y puedes estar en tribulaciones completas, pero siempre estará a tu lado. Siempre. Porque somos de su propiedad. Porque Él permanece en mí y yo en Él. Y eso es algo, hermanos, que nunca pongamos en tela de duda. Porque cuando lo pones en duda, tú le estás diciendo al Señor: en vano moriste por mí. En vano entregaste a tu Hijo unigénito. Pero qué fácil es leudar la masa con un poquito de levadura. Qué fácil es. Siembra la duda en el cristiano de que no tienes perdón de pecado y de que haces un pecado y te deja en el infierno, y todo el mundo vive en caos. Pero leyendo la Biblia te das cuenta de que Él permanece en mí y yo en Él. Ahí mismito, hermanos, en el capítulo 5, volteando la hoja, y leemos el versículo 11 y 12. ¿Qué dice? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en dónde, hermano? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo necesito un lenguaje actualizado para entender este versículo. Yo necesito un traductor de palabra por palabra para entender este versículo, hermanos. Si Dios me da la vida eterna por medio de su Hijo, y si yo lo acepto, ¿soy salvo o no soy salvo? Soy salvo. ¿Por qué dudar?
Hermanos, cuando yo he estado en dificultades, gracias a Dios jamás he dudado de la salvación de mi Padre Celestial. Pero sí he tenido momentos donde yo le digo, Señor, clamo a ti, clamo, y siento que no salgo de esta. Y cuando pienso que voy a salir, viene otra. Y cuando viene la otra que tú dices, oye, pero qué horrible, y empiezas un poquito como, y viene otra. Y llega un momento que yo no voy a decir, Señor, yo sé que soy tu hijo, pero varias veces ha salido de mi boca, Señor, ¿hasta cuándo? Porque soy débil, soy humano. Y en ese momento, aunque yo diga hasta cuándo, aún así sigo confiando en ti. Produce paciencia, produce madurez. Y si tengo que pasar por este fuego para ser mejor, termina de quemarme. Pero es fuerte, es complicado. Pero no pongan la duda de que si eres hijo o no eres hija de Dios. Ahí está el error. Vamos a buscar el libro de Romanos, hermanos, capítulo 10. Versículo 9 al 13. Es un versículo muy conocido para el momento de evangelizar. Y leemos generalmente el versículo 9. Pero vamos a leer el 13 hasta el 13 para el contexto. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahí, hermano? Serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, vamos a decirlo todos juntos, 1, 2, 3, será salvo. Ahí está. Invocaste el nombre de Jesús, que eres salvo. ¿Cuál es la duda? Y hermanos, y el que te predica que la salvación se pierde, es anatema. Porque eso es un evangelio que no está escrito. ¿Y qué significa anatema, hermano? Maldito. Pablo lo dijo en Gálatas. ¿Cómo es posible que tan fácil se hayan dejado manipular y escuchar otro evangelio cuando no lo hay? ¿Cómo es posible que pongas en tela de duda la salvación que yo doy? Yo miento. Si el Señor hablara, Él dice, yo miento. O sea, yo te creé a ti, yo te miento a ti. Si Él tuviera que hablar, yo miento. Si ahí dice, el pastor Ricardo promete la salvación, hermanos, subrayenlo porque le voy a fallar y pónganle en tela de duda. Pero si lo dice mi Padre Celestial, ¿por qué dudarlo? No dudemos, no dudemos. Vámonos al texto base nuevamente y miren estos versículos, ya la parte final del mensaje. Versículo 17 al 21. Y dice así, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hermano, ¿usted tiene miedo de irse para el infierno? Claro que no, porque soy hijo de Dios. Hermano, ¿usted tiene miedo cuando peca de que el Señor en algún momento le va a decir, ¿será que me perdona en esta vuelta o no me perdona? Siempre te va a perdonar. Esta es la confianza que tú y yo tenemos porque Él se va perfeccionando. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Mira, leamos, no dejemos caer en tierra las palabras, punto y comas. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si Él es luz, yo soy luz. Si Él es vida eterna, yo tengo vida eterna. Pero ¿qué pasa? 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si yo antes pesaba como el mundo
y ahora tengo a Cristo, ¿cuál es el temor? Hermano, tú le preguntas a una persona sin Cristo, oye, ¿qué pasa si tú te mueres hoy? ¿Para dónde te vas? Ey, no me digas esa pregunta. ¿Cómo se te ocurre? Agarra un salero. Y si hay por ahí una escalera, ay, me desgraciaste la vida. ¿Cómo tú me vas a preguntar si yo me muero? ¿Tú no ves que yo estoy joven? Me falta mucho por hacer. Hay personas que te dicen, todo tiene solución, menos la muerte. Y con Cristo lo primero que se soluciona es la muerte. Porque te quita la condena eterna para darte la vida eterna. Hermanos, el creyente con Cristo no muere, duerme. Y tenemos vida eterna. Y allá seguiremos hablando, nutriéndonos, alabando al Rey de Reyes. Y yo me voy a sentar con Jonás a hablar. Y le voy a decir, Jonás, yo quiero que tú me expliques por qué tú tenías un carácter tan volátil. ¿Tú te imaginas esas conversaciones con el apóstol Pablo? ¿Tú te imaginas eso? Con Juan, con Isaías, Jeremías. Pastor, pero ¿cómo los voy a reconocer? No sé, hermanos, lo vamos a reconocer. No tengo la respuesta. Pero ¿sabes en qué me baso? Cuando estaba el Señor transfigurándose. ¿Te acuerdas que Pedro dice, ¿por qué no hacemos una enramada para que te quedes aquí con Elías y Moisés? Pedro conoció a Elías y a Moisés miles de años antes y él los reconoció. Así que los vamos a reconocer. ¿Te imaginas Pedro tú con Pedro? Pedro con Pedro. Qué lindo, hermanos. Así que el amor echa fuera el temor. Pero mira lo que te dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está. El temeroso es porque no tiene un encuentro personal con el Señor. Con Cristo no hay temor, sin Cristo siempre habrá temor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Hermanos, usted y yo tenemos confianza en el Señor porque está Cristo en nuestro corazón. Nada más y nada menos. Tienes una persona que quieres mucho, que está sin Cristo, que está temeroso, con justa razón. Y si no se arregla, tendrá juicio con justa razón, porque nadie tendrá excusa. Hoy es el día que tú le abres de la palabra del Señor y que tú le digas que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Un último texto para entrar en la aplicación. Vámonos al libro nuevamente de Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna, no algunas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, hermanos, ¿tenemos alguna condenación por ahí oculta? No las hay. 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermanos, ¿usted es el espíritu de la carne? Del Espíritu. Así que pensemos en las cosas del Espíritu. ¿Tenemos alguna condenación? No. El Señor las liberó. Y gracias a Él somos libres. Así que no dudemos de eso. Jamás lo dudemos. ¿Qué aplicación le podemos dar a este mensaje, hermano? Y es una aplicación doctrinal. 1.
usted ama a Dios porque Él nos amó primero. No te creas que tú porque eres amoroso es porque eres más amoroso que otro. Dios es amor y el Dios estar en tu corazón, entonces tú lo puedes amar. ¿Se acuerdan esa aplicación extraña de la vez pasada de una persona que dice, primero ámate a ti, luego a tu prójimo y finalmente a Dios? Porque si tú te amas a ti primero, que te ves, y amas a tu prójimo que te ves, entonces por ende amas a Dios que no se ve. Mundo 3:16. ¿Dónde dice eso? ¿Qué es eso? Mundo 3:16. Ámate a ti para que ames al otro y finalmente amas a Dios. ¿Qué es eso? Mundo 3:16. Otro, si Él es mi papá y yo soy su hijo, ¿por qué dudarlo? ¿Por qué yo tengo que dudar eso, hermano? Le hago un ejemplo solamente para que entiendan este puntito. Yo soy Fernández, pastor, porque Fernández es el apellido de mi papá, pastor, el apellido de mi mamá. Yo, Ricardo Fernández, en este momento digo, repudio a mi papá y a mi mamá. Me quito los apellidos, me cambio de país, los borro de mi memoria. Es más, me voy a golpear la cabeza para tener amnesia. Y más nunca pienso en ellos. Pregunta, ¿dejé de ser hijo de él, Ricardo Fernández, y de Catiusca Pastor? Sigue siendo mi papá y sigue siendo mi mamá, ¿sí o no? Entonces, hermanos, si en la parte humana, aunque yo me borre y deje de pensar, sigo siendo hijo de Ricardo y de Catiusca, si yo confieso a Cristo como Salvador, entonces yo tengo que dudar que soy hijo de Dios. Claro que no, hermanos. Él es mi papá, yo soy su hijo. ¿Y qué ventaja tiene de un hijo con el papá? Que llega Sofía, llega Ricardo y se pone, papi, necesito esto. Y si son lágrimas verdaderas, no falsas, tienen todo el deseo de su papá. Y si tengo que corregirlos, tienen toda la corrección de su papá. ¿Por qué? Porque sea cual sea la circunstancia que lleguen, yo no dejaré de amarlos, porque son mis hijos. Cuando están enfermos, yo los abrazo en la noche y digo, Señor, pásame su resfriado. Yo no quiero verlos sufrir. ¿Por qué dudar de mi Padre Celestial que no miente? ¿Por qué dudar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? No hay chance para duda. No hay chance para meter esa doctrina rara que te dicen que la salvación se pierde. No hay forma. Comportémonos como luz, vivamos para agradar a Dios. Seremos recompensados todo lo que hagamos en su nombre. No hay juicio sobre mí, no hay temor, porque pasé de muerte a vida. Tú y yo pasamos de muerte a vida. Nunca dejemos de amar al prójimo, creyente y no creyente. Hermanos, no hay una doctrina de que la salvación se pierde. Hay una doctrina de que Él permanece en mí. Es muy distinto. Porque yo puedo predicar, la salvación no se pierde, la salvación no se pierde, la salvación no se pierde. ¿Y pero quién dijo que eso ha sido materia de discusión? ¿Ah? Eso no es una doctrina. La doctrina es, ¿tú confiesas a Cristo? Sí, Él permanece en ti. La doctrina ¿cuál es? De seguridad eterna. Algo muy distinto a decir que la salvación no se pierde. Porque o la tienes o no la tienes. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O te vas para el cielo o te vas para el infierno. O recoges o desparramas. O agradas o desagradas. Al final usted toma la decisión. Al final del culto, hermanos, los nuevos que estoy conociendo, si tienen algo de duda de tener a Cristo en su corazón, podemos conversar y presentarle el Evangelio. Si en estos momentos, hermanos, quieres abrir tu corazón a Cristo y decirle, Padre, quiero que permanezcas en mí y yo en ti, vamos a orar. Póngase de pie, hermanos, un momento. Gracias, Padre Celestial, por este momento precioso que nos has regalado.
Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y penetra cualquier tipo de corazón. Te pedimos, Señor, por cada hermano que está aquí sentado, Señor, que entró por esa puerta con un propósito de buscarte a ti y solo a ti, Señor. En estos momentos, Señor, te pido de que si hay algún tipo de separación, que hoy sea el momento para reconciliarse, Señor. También, Señor, te pido de que si hay alguien aquí que está dudando de tu existencia y que vino en estos momentos porque ya no sabe qué hacer para tener luz, muéstrate, Señor. Que pueda confesar con su boca, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido perdón por mis pecados, te acepto como Señor y Salvador. Gracias por la oportunidad, porque yo haciéndolo en mis fuerzas no puedo, Señor, porque no puedo tener acceso a ti si te rechazo a ti, Señor. Yo quiero tener acceso reconociendo a Jesucristo como único Salvador, Señor, porque es el único camino, es la única verdad y la única vida, Señor. Te pido también, Señor, por mis hermanos, que nunca dudemos que un papá tiene cuidado de sus hijos, Señor. Sabemos que estamos teniendo momentos difíciles, pero aún así, tú tienes cuidado de nosotros. Y todos estos golpes, tribulaciones, pruebas, es por el bien de cada uno de nosotros. Porque qué malos somos que cuando tenemos todo bien, empezamos a decir que es en nuestra propia fuerza y no es por tu gracia, Señor. Soy lo que soy por la gracia tuya, Padre, y nada más. Gracias, Señor, por esta linda porción, donde más de 4 veces nos has dejado claro que tú permaneces en la persona que confiesa y que cree que tú eres el Hijo de Dios, Señor. Y tengo perdón de pecado, consuelo y soy sellado por el Espíritu Santo, Padre mío. Gracias, Padre, porque no voy a tener ningún juicio contra mí. Voy a gozar de la vida eterna. Pero en estos momentos, Señor, te pido que me comporte como luz. Que lo que predique, eso haga, Señor. Te amo de todo corazón, Señor mío. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.